quiero compartirle el título de esta enseñanza hoy. Se titula Él restaura mi alma. Él restaura mi alma. Y el objetivo, o lo que buscamos a través de esta enseñanza, es resaltar la necesidad de la restauración o de la sanidad interior para que el propósito de Dios se pueda cumplir en nuestra vida. Para esta enseñanza hoy vamos a estudiar de cierta medida la vida de Moisés, aprovechando que estamos leyendo la historia de Éxodo. Hablemos de Moisés y veamos cómo la sanidad interior, la restauración le permitió cumplir el propósito de Dios para su vida. Lo primero, empecemos con una pregunta que quiero pedirle por favor me ayude a responderla. ¿Cuál era el propósito en la vida de Moisés? ¿Para qué lo creó Dios? Para ser el libertador del pueblo de Israel. En Hebreos 11:23, la Biblia nos dice lo siguiente, dice, fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses, vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común. ¿Cómo era Moisés? Era un hijo especial y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Entonces los papás tenían claro que Moisés tenía un propósito, era, como ustedes lo dijeron hace un momento, ser el libertador de Israel, el hombre escogido para sacar al pueblo de Dios de Egipto después de 430 años en ese lugar y llevarlos a la tierra prometida. Pero al entender el llamado surge otra pregunta. ¿Qué tipo de cualidades debe tener un líder de esa índole, de ese tamaño? ¿Qué tipo de virtudes buscaría usted? Si usted fuera la persona encargada de escoger el candidato, ¿qué esperaría usted de él o de ella? ¿Qué virtudes le buscarían a usted a esa persona? Paciencia, obediencia, valiente, respetuoso, apasionado, fiel. Bueno, muy bien, hay muchas virtudes, pero nosotros tenemos ya, digamos, la oportunidad de, como hemos leído la historia y está la historia escrita, podemos sacar algunas de las virtudes que necesita un hombre como Moisés. Por ejemplo, Moisés necesitaría ser o el líder necesitaría ser una persona mansa, muy tranquila. ¿Por qué? Porque a él lo van a querer apedrear varias veces. Ya nosotros sabemos que eso va a pasar en la historia. Entonces se requiere que ese hombre o esa mujer sean mansos. Se necesita ser una persona paciente. ¿Y por qué paciente? Porque él va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas por el desierto. 40 años para llegar a esa tierra. Se necesita una persona que tenga un corazón perdonador. Pero claro, ¿cómo no? Si a él lo van a querer apedrear muchas veces. Van a pedir la cabeza de Moisés. Se van a quejar de él. Oiga, hasta su hermano y su hermana van a hablar de él mal detrás de la puerta. Entonces se necesita que tenga un corazón muy perdonador. Se necesita ser una persona firme. Tiene que ser firme definitivamente. Dios le habló algo y él tiene que ser una persona empecinada, perseverante para alcanzar el propósito de Dios. Pero también creo que debe ser misericordioso. Porque hay un momento en toda esta historia en donde Dios le va a hablar a ese líder y le va a decir, quítate del medio que voy a destruir a ese pueblo y haré de ti, o a través de ti, una gran nación. Pero ese líder le va a decir, no, Dios, no. Dale otra oportunidad, porque ¿qué van a decir de ti? Que no fuiste capaz de llevarlos de la tierra de Egipto a la tierra prometida. Entonces se necesita que sea alguien de ese tamaño, que tenga un corazón enseñable, porque Dios le va a dar muchos secretos. La Biblia dice que le dio un diseño que está en el cielo para bajarlo a la tierra. Se necesita que sea muy enseñable. También seguro de sí mismo, porque la gente va a hablar mal de él. Hay uno que se llama Coré que va a querer el puesto. Entonces debe ser un hombre muy seguro de sí mismo y finalmente creo que debe ser una persona obediente a la voz de Dios. Esas son las virtudes. Ese es el perfil del líder, del libertador de Israel. Esa es la clase de persona que necesitamos para sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Otra pregunta, y si usted ha leído la Biblia, tal vez me pueda ayudar con la respuesta. Si no, escuchemos a los que en algún momento ya han leído este pasaje. ¿Cuándo fue la primera vez? O mejor, ¿a qué edad Moisés intentó convertirse en el libertador de Israel? ¿Cuándo fue la primera vez que lo hizo?
Muy bien. A los 40 años, Moisés hizo el primer intento de convertirse en el libertador de Israel. ¿Qué pasó cuando tenía 40 años? La Biblia dice que dejó el palacio, fue a caminar y buscó a los de su pueblo. Y mientras llegaba o cuando estaba llegando a ese lugar, vio cómo un egipcio maltrataba a uno de los hebreos. ¿Cuál fue la reacción de Moisés cuando vio ese maltrato? Mató al egipcio y luego dice la Biblia que lo escondió. Al día siguiente, porque él quería ser el libertador de Israel, volvió a caminar en medio de su pueblo. ¿Qué se encontró en esta segunda ocasión? Se encontró a dos israelitas discutiendo, ¿cierto? Estaban peleando. ¿Qué intentó hacer Moisés? Mediar en el asunto. Y cuando él llegó a mediar en el asunto, uno de los sujetos en cuestión, ¿qué le dijo? ¿Quién te puso por juez? ¿Quién te nombró? ¿Quién? ¿Acaso crees que no sabemos que ayer mataste a un egipcio? ¿También nos vas a matar a nosotros? ¿Qué pasó ahí en ese instante? La Biblia dice que Moisés se llenó de temor y huyó porque tenía miedo que por causa de esa noticia Faraón lo intentara matar. Y efectivamente Faraón se entera y Faraón lo quiere matar y él se va. ¿A dónde se va a vivir? A un lugar muy lejano, en unas condiciones muy distintas, un lugar llamado Madián. Eso es el primer momento, ese es el instante cuando él dice, yo fui llamado a ser libertador. Recuerde que sus papás vieron que era un hijo fuera de lo común. Pero si comparamos la fotografía final versus lo que estamos hablando, nos damos cuenta de que hay una gran distancia entre lo que Dios necesita y lo que Moisés es en realidad. Yo quiero que veamos y quiero invitarlo a que compartamos datos relevantes de la vida de Moisés de los 0 a los 40 para que entendamos un poco mejor por qué reaccionó así. ¿Por qué él fracasó en su primer intento de convertirse en el libertador del pueblo de Dios? Primer dato interesante de Moisés, nació en una época de mucha crisis. Nació en un momento en donde el faraón de ese tiempo dijo, el pueblo de Israel es un pueblo poderoso. Ellos no se han dado cuenta, pero el día que vengan nuestros enemigos y se alíen con ellos, nos van a atacar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que controlar al pueblo. Y la mejor manera de hacerlo es matando a todos los niños varones que nazcan. ¿Para qué? Para que no se sigan reproduciendo. Y el faraón dio una orden en el tiempo de Moisés y dijo, todo niño varón que nazca debe ser lanzado al río Nilo. Las niñas pueden seguir con vida. Ese fue el momento de su nacimiento. Y por causa de esta razón, la Biblia dice que Moisés estuvo escondido 3 meses. Pero al cabo de ese tiempo, sus papás ya no sabían cómo más controlar la situación y la mamá tomó la decisión de construir una cunita, ¿cierto?, en paja, le puso brea por dentro y puso al bebé adentro y lo mandó ¿a dónde? Lo puso en el río, con la expectativa de que la hija de Faraón, cuando bajara a bañarse, lo encontrara y tuviera misericordia y adoptara al niño. Y como ella pensó, así se hizo. Y si recordamos la historia, la Biblia dice que la hermana de Moisés estaba muy pendiente y cuando la hija de Faraón sacaron al bebé, le dijo, yo conozco una mujer que lo puede amamantar mientras alcanza la edad necesaria. ¿Y la mamá quién era o a quién la iban a llevar a amamantar? A su mamá. Entonces Moisés regresa indirectamente con sus papás, pero una vez fue destetado o terminaron de amamantarlo, regresa a vivir en el palacio. Y ese es el segundo evento importante. Fue criado en el palacio de Faraón con educación de príncipe. Un hebreo con educación de príncipe. ¿Qué pasaría en esa etapa, en la adolescencia, que muchos consideran como la etapa crítica en donde definimos la identidad y en donde nos afianzamos en lo que somos? ¿Qué pasaría en esa etapa? Tratemos de nosotros, los que ya pasamos por ahí, los que están pasando, porque veo más de uno que está pasando por esa etapa, pensemos qué clases de cosas estaban en la mente de Moisés. Cuando Moisés se veía en un espejo, ¿qué veía? Físicamente hablando, ¿qué veía? Veía a un egipcio, porque él vestía como egipcio, le habían enseñado a hablar como egipcio, él tenía tenía la cultura de los egipcios, parecía un egipcio, pero en realidad cuando él miraba hacia adentro, ¿qué veía? A un hebreo. Él sabía de dónde venía, sus papás le habían dicho cómo había nacido, que él era un niño fuera de lo convencional.
En otras palabras, había un conflicto interno. Más adelante, a los 40 años, como lo mencionamos, un día se levanta, sale a caminar y asesina a un egipcio por defender a un hombre del pueblo de Dios. Quiere actuar como juez, pero sus propios connacionales le sacan en cara que mató a un egipcio y lo rechazan. Luego huye a un lugar lejano llamado Madián, en donde vive como extranjero. Y no es fácil ser extranjero. Los que hemos vivido en el extranjero, eso es muy difícil. Uno todos los días está añorando la tierra, la gente, la comida, todo. Todo es distinto. Y Moisés vivía con ese sueño y con ese anhelo de ser el libertador de su pueblo. Y esto nos debe llevar a hacernos una pregunta bien importante. ¿Quién era Moisés a los 40 años? ¿Por qué fracasó? ¿Quién era Moisés? Ya le di datos. Ahí está la data de quién era Moisés. Pero en realidad, Moisés era mucho más de lo que uno puede ver. Moisés era un hombre que había sido abandonado por sus papás. ¿Qué niño puede entender que por una razón, por una orden política, tiene que alejarse de sus papás? Él quiere vivir con su papá y su mamá, pero no puede. Sus papás le dicen, no te puedes quedar. Ya tú eres hijo de la hija de Faraón, tienes que ir a tu nueva casa. Pero es que esta es mi familia. Un niño no entiende eso. Pero Moisés, en el fondo de su corazón, era un niño abandonado por sus padres. Moisés era un esclavo, porque al ser hebreo se hacía esclavo, pero que vivía en el palacio, pero tampoco era realeza. En otras palabras, su identidad, él no era nada. No soy hebreo, no soy egipcio. ¿Qué soy? ¿O quién soy? Es un hombre que en su corazón ama al pueblo de Dios. Demostró con hechos que era capaz de dejarlo todo para ayudarlos a ser libres. Solo un hombre que es capaz de dejarlo todo hace lo que Moisés hizo. No midió la consecuencia. Mató a un hombre. Todo con el objetivo de lograr la libertad del pueblo de Dios. Pero lo que no esperaba es que fue rechazado por los suyos. Le pasó como a Jesús, ¿no? Moisés es un modelo de Jesús. Dice, a los suyos fue y los suyos lo rechazaron. A Moisés lo rechazaron. No lo rechazó cualquiera, lo rechazó su gente, la gente que no valoró. Yo creo que Moisés decía, pero no valoran que yo lo liberé de lo que lo estaba maltratando. A la gente no le importó, lo rechazaron. Pero ahora vámonos para el otro lado y pensemos por un momento qué pudo pensar Faraón y su mamá adoptiva. Cuando se enteraron, cuando llegó la noticia al palacio, Moisés mató a uno de los nuestros. ¿Qué pensaría ese abuelo adoptivo? ¿Qué pensaría esa mamá? ¿Qué diría usted si tuviera que vivir una circunstancia? Dios no lo quiere así. ¿Qué diría usted? ¿Qué pensaría de ese hijo adoptivo? Sacó las uñas, ¿cierto? El que es no deja de ser. El mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Lo veían como una persona que traicionó su confianza. Lo veían como un desagradecido, como alguien que no supo valorar todo lo que se le dio. De esa manera lo veían ahora en Egipto. Rechazado ¿en dónde? En Israel. Y ahora rechazado en Egipto. Un error. Lo que él hizo, matar a esa persona, no estuvo bien y no era parte del plan de Dios. Y ese error lo llevó a ser una persona presa ¿de qué? Del temor. Porque la Biblia dice que él por 40 años no pudo regresar a su casa, no pudo regresar a visitar a su familia. Él no sabía nada de Aarón, no sabía nada de Miriam, no supo nada de sus papás. Moisés no pudo ir al entierro de sus papás. Él no pudo volver. La Biblia dice que él regresó cuando todos los que buscaban matarle habían desaparecido. El temor lo acompañó por muchos años en su vida. Por eso tenemos que volver a hacernos la pregunta, ¿quién era Moisés? ¿Quién era en realidad Moisés? A los 40 años, ¿quién era Moisés? Un hombre herido que necesitaba restauración para convertirse en el futuro líder de Israel. Moisés tenía el combo del corazón herido. Porque hay 3 causas principales que hieren un corazón y él las tenía todas 3. ¿Cuáles son esas 3 causas que hieren el corazón que tenía Moisés?
Bueno, yo le voy a dar la número 1. La número 1 es el abandono. Moisés era un hombre que estaba herido porque se sentía abandonado. A él lo abandonaron, a él lo dejaron solo. Él nunca entendió por qué, si su papá y su mamá lo pudieron mantener con vida 3 meses, ¿por qué no lo siguieron intentando? ¿Será que Moisés en algún momento de su vida no se cuestionó eso? ¿Será que cuando tú te has sentido solo no te has hecho preguntas, cuestionamientos acerca del por qué te dejaron? Yo he tenido la oportunidad de hablar con hombres que se han sentido abandonados, estando casados y se sienten abandonados. Y me dicen, yo le abro mi corazón, me siento abandonado. Mi esposa me cambió por mis hijos. Ese no es el orden de Dios. El orden de la familia está claro. El orden de la familia es Dios, esposos y luego los hijos. Pero en algunos hogares todo está invertido. No está Dios, están los hijos, está el perro y luego el esposo. Todo al revés. Porque nuestro Dios es Dios de orden. Hay mujeres que se han sentido abandonadas, aunque esté el hombre ahí. ¿Cuánto llevas casada? No, 35 años, pero me siento como si no estuviera casada, sola. Hay mujeres que se sienten abandonadas, ¿o no? Porque el hombre está ahí. Hay una mujer, hace muchos años, estábamos mi esposa y yo dando una consejería y esa esposa abrió el corazón, sacó todo lo que había allá adentro y nos dijo, mire, yo me siento sola. Trabajamos toda la semana, durísimo. Y llega el sábado al mediodía y este hombre, cuando llega a la casa, usted lo ve cogiendo una maletica. Y en la maletica que lleva, 3 uniformes. Porque tiene partido sábado y luego los del domingo. No comparte con nosotros. Nunca tiene tiempo para nosotros. ¿Cómo se sentía esa mujer? Abandonada, está herida. Y una persona herida hiere. Ay, pastor, es que usted viera cómo me habla. Pero es claro, es que está herida por el abandono. He visto a jóvenes que se sienten abandonados. Los papás están vivos, pero a pesar de que están vivos se sienten solos. Nunca están para ellos. He visto a papás que se sienten abandonados por su familia. Es que usted no sabe la soledad, lo difícil de la soledad. Entiendo. Entonces, ojo, causa número 1, el abandono. Causa número 2, el rechazo. ¿Qué causa herida en el corazón? El rechazo. La palabra rechazo significa ser resistido, ser despreciado, ser negado. ¿Moisés tenía esta herida? Sí. ¿Fue resistido? Sí. ¿Lo resistieron los hebreos? Sí. ¿Lo resistieron los egipcios? Sí. Todo el mundo lo resistía. Se sentía rechazado por su papá y por su mamá. ¿Por qué? ¿Por qué no cambiaron? Hubieran mandado a Aarón, a Miriam. Me mandaron a mí, ¿cierto? ¿Se sentía querido? No. Tenía una herida de rechazo. La tercera causa de herida, un trauma. Moisés estaba traumatizado. ¿Qué es un trauma? Es un evento abrumador o agobiante que nos llega a la vida y nos golpea y que el enemigo usa astutamente para encadenarnos. ¿La muerte de una persona no será un evento traumático? Mata uno una cucaracha y uno se siente como, ¿cuántos me habré llevado ahí? Los hijos, ¿y qué pensarán los hijos de los hijos? No, yo sin piedad la piso, ¡pah! Pero este hombre mató a otra persona, otro ser humano. ¿Cómo se sentiría Moisés? ¿Cómo serían esos 40 años en el desierto de Madián él pensando, si yo no lo hubiera matado, qué hubiera sido de mi vida? ¿Cuántos somos como Moisés, que después de que tomamos malas decisiones nos damos golpes en la cabeza ahí por mucho tiempo? Y si yo no hubiera hecho eso, y si yo no hubiera hecho eso, y si yo hubiera decidido de esta otra manera, y si yo hubiera reaccionado, y esto y lo otro. A ver, levanten la mano los que son como yo. Hay más de uno que es como yo, muy bien. Hay unos que levantan las 2 manos, doble como yo, muy bien. Pero no solamente matar a una persona puede traer a tu vida un trauma. Traiciones, tragedias, cosas que tú no esperas. Yo he aprendido cuando pasan cosas que nos impactan así de manera intempestiva, hay que orar,
Hay que recibir sanidad, es importantísimo, porque a través del trauma, ¿qué es lo que hace Satanás? Nos liga al pasado. Y uno no puede salir. Uno quiere salir, pero no puede salir porque está encadenado por ese pasado. Y siempre, y utiliza lugares, personas para recordarle a uno el trauma. Los que hemos tenido traumas médicos, que le dice el médico a uno algo, uno no puede pasar ni por una clínica, porque uno ve la clínica y enseguida que todo, se le revuelve todo. Ahí hay un trauma. Yo no podía ir a una clínica. Después de lo de mi papá, yo no podía ir a una clínica. Y escuchaba el pip, pip. Y yo decía, horrible. Y entendí que tenía que ser ministrado en esa área de mi vida porque estaba, ¿qué? Con un trauma. Las infidelidades matrimoniales traen traumas. No, yo entiendo, muy civilizado el hijo. No, yo entiendo a mi papá, un momento, tal. No, uno necesita sacar ese dolor porque hay una herida que está en el corazón. Entonces Moisés a los 40 años, ¿qué era? Un hombre herido que necesitaba restauración. ¿Qué puedo ser yo? ¿Y por qué le hago énfasis en Moisés? Porque el Moisés puedo ser yo. ¿Qué puedo ser yo hoy? Un hombre herido que necesita restauración. Yo puedo ser un joven herido que necesita restauración para cumplir el propósito de Dios. Una persona que no trata las heridas está susceptible a que le pase lo siguiente. Porque Moisés no sabía que tenía que tratar todo eso. Él no tenía el entendimiento, la revelación que hoy tenemos nosotros. Y por eso Moisés tuvo problemas de identidad, de imagen. Él no sabía quién era. ¿Qué soy yo? Nací, me regalaron, soy adoptado, no soy hijo del faraón, no. Soy hijo de los hebreos, no. Me rechazan aquí, me rechazan allá. Él tenía un problema de identidad. Y cuando Dios se revela en la zarza, y Dios le da la tarea de ir a hablar con Faraón, Moisés le responde lo siguiente, Éxodo 3:11, lo que nos muestra que tiene un problema de identidad. Éxodo 3:11 dice, pero Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el Faraón? ¿Quién soy yo? Una persona que tiene un problema de identidad, que tiene un corazón herido, no sabe en realidad quién es, ni para qué fue puesto en la tierra. No entiende que tiene una gran misión, una gran tarea de parte de Dios. Todos los que estamos acá, porque la Biblia lo dice, tenemos un propósito. Planes de bien, no planes de mal. Planes que tienen ¿qué? Futuro y esperanza en Cristo Jesús. Pero no lo entendemos porque nuestra identidad está totalmente alterada, distorsionada. Moisés le dijo, ¿quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Yo no soy capaz de nada. No sirvo. Yo no puedo hablar en público. A mí me tiembla todo. Soy tartamudo. Todo eso le puso a Dios porque su imagen estaba distorsionada. Y cuando uno tiene la imagen distorsionada, cuando la imagen está distorsionada, la autoestima se va a afectar. Y Moisés tenía baja autoestima. Moisés no daba un peso por él. Busque a otro. ¿Por qué yo? Yo soy simplemente un pastor. He aprendido a ser pastor en 40 años. En Éxodo 4:10 al 13, la Biblia dice que Moisés le rogó al Señor. Cuando Dios lo llama y le dice, tengo este gran propósito para tu vida, ¿qué dijo Moisés? No. No tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero lo impactante es, porque uno se siente ahí como regañado, uy, Dios habló, ¿cierto? Y cuando, tremendo, Dios habló, y uno dice, me confrontó el Señor, yo como que voy a actuar. Pero dice la Biblia, pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro, a mí no, porque tenía un complejo. Las heridas del corazón nos hacen acomplejados. Mire el de al lado, dígale, no seas acomplejado. Es que soy muy flaco. Es que parezco un bombombún, pura cabeza.
Eso decía yo. ¿Quieres saber cuánto pesaba yo cuando me casé? ¿Quieres saber? ¿No quieres saber? Bueno, no lo digo. 64 kilos. Mido 1,80. Era un saco de ¿qué? De hueso. Acomplejado. No me ponía pantaloneta. ¿Por qué? Porque esas paticas. Yo miraba y decía, ay, Dios mío. Acomplejado. Baja autoestima. Pero un corazón no sanado también trae emociones dañinas. ¿Qué cargaría Moisés por 40 años? En el desierto, ¿qué pensaría? Pongámonos a pensar cómo era el trabajo de Moisés. Porque un día yo me puse a pensar, ¿cómo sería un día en el desierto con las ovejas? ¿Con quién hablaba Moisés? Le tocó buscar a Wilson. Paula. No sé si ha tenido algún trabajo en donde usted le toque estar solo con sus propios pensamientos. Es lo más horrible que hay. Cuando yo estaba en el ejército me decían, turno, le toca a Garita esta noche de 12 a 6 de la mañana. Uy, 6 horas conmigo mismo, qué terror. Porque uno piensa muchas cosas. Y uno mira el reloj y dice, yo decía, llevo como 3 horas ya. ¿Qué hora eran las 12:05? 5 minutos llevaba. Y ya había hablado conmigo y ya me había dicho un poco de cosas. Moisés tuvo que cargar con emociones dañinas 40 años. ¿Se odiaría a sí mismo en algún momento? ¿Usted qué cree? ¿Se odiaría a sí mismo? ¿Y yo para qué hizo esta vaina? ¡Qué bruto, qué burro! Tiré toda esa vida que me daba Egipto. Pero ¿será que Egipto no? Yo no amaba a Egipto. Yo amaba al pueblo de Dios. Pero esos me rechazaron. Entonces Moisés empezó a albergar muchas cosas destructivas, como la amargura, como la ira, como el resentimiento. Hoy podemos ser como Moisés. Llevamos años cargando emociones destructivas. Pero no solamente un corazón herido trae emociones destructivas, también daña relaciones. Daña mi relación con Dios y daña mi relación con las personas. Cuando a Jesús le hicieron una pregunta para que resumiera la palabra del Señor, le dijeron, resúmenos la ley del Señor, no queremos leer la Biblia. ¿En qué se resume la palabra? Y Jesús dijo, en 2 cosas. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero para amar al prójimo se necesita aprender a amarse a uno mismo. ¿Se amaba a Moisés? ¿Se quería a Moisés? ¿Podía amar a otro? Difícilmente. ¿Cómo era su relación con Dios? ¿Existe o no existe? Porque en Egipto me enseñaron que hay muchos dioses. Mi mamá de pequeño, cuando yo era un bebé, me enseñó que solo había un Dios verdadero, pero cuando yo voy a Egipto, hay muchos dioses. Entonces, ¿a quién le creo? El tipo tenía una crisis tremenda. Y finalmente, un corazón herido daña la salud. La Biblia dice que el espíritu triste seca los huesos. Nos enferma y esa es una realidad. Pero Dios, que todo lo puede y que ha prometido en Filipenses 1:6 completar la obra, arrancó un proceso con Moisés. Tiene la fotografía final, tiene que ser manso, más manso, ningún hombre como él en la tierra, tiene que ser manso, paciente, compasivo, misericordioso, perdonador, obediente, con un corazón enseñable. Dios tenía una fotografía, miraba la realidad, porque Dios nunca va a negar la realidad. La Biblia dice que Abraham, por más fe que tenía, nunca negó la realidad. Y si Abraham no negaba la realidad, Dios no niega tu realidad, ni quiere que tú niegues la realidad. Pero Dios, que es poderoso para hacer todo posible, empezó con Moisés y lo llevó a través de un proceso de restauración. ¿Cómo se llama el proceso? Pero hay unos que como que no lo escucharon. Yo quiero oírlos a todos. ¿Cómo se llama el proceso? ¿Qué es lo que va a hacer Dios en tu vida? Te va a restaurar para que tú puedas completar el propósito. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? Me ha restaurado. ¿Qué significa restauración? 2 definiciones muy bonitas, hermosas, espectaculares, que yo creo que vale la pena anotar. La primera de ellas nos dice que restauración es recibir de vuelta lo que se perdió hasta el punto de que el estado final es mejor que la condición original. Eso es restauración. Es
recuperar lo que se perdió a tal punto de que el estado final viene a ser mejor que el original. Eso es restauración. ¿Qué es lo que había dicho Dios al principio cuando Moisés nació, que le dijo a los papás? Es un niño extraordinario. Ese era su inicio, era extraordinario. Pero a los 40 años ya no era extraordinario, estaba golpeado, era asesino, fugitivo. No sabía si era hebreo, no sabía si era egipcio, no sabía nada de nada, no adoraba a Dios. Todas sus áreas estaban quebradas. Pero cuando vemos al Moisés que lideró al pueblo de Israel, yo veo un estado mejor que el original. Veo un hombre mejor, porque el original vino con defectos humanos. Uno de sus defectos es que era impetuoso, era violento, pero Dios lo volvió en un hombre manso, lo transformó por ese proceso de restauración. Restaurar significa mejorar más allá de toda medida. Y aquí lo importante a resaltar es que es un proceso guiado por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Y hay un pasaje en Lucas 10 en donde Jesús habla sobre la restauración. Habla de un hombre que fue asaltado, habla de un hombre que fue golpeado, habla de un hombre que perdió todas sus pertenencias y que fue arrojado en el camino. Y luego Jesús dice, 3 hombres pasaron por el lugar. 2 de ellos no quisieron nada, ni siquiera miraron al que estaba herido, pero uno de ellos se acercó a atenderlo. El primero, un sacerdote, pasa, lo ve y se hace el de la vista gorda y no hace nada con el que está atendido. Luego pasa un levita, un líder de la iglesia, lo ve, no hace nada con el que está ahí herido. Pero luego viene el samaritano. Para el judío el samaritano era alguien despreciable, alguien que no tenía valor, alguien del que no se esperaría que hiciera algo bueno, pero lo hizo, se acercó, lo miró. Y dice Jesús en Lucas 10:34, y acercándose, lo vendó, le vendó sus heridas. ¿Y cómo lo hizo? Dice, derramó aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y cuando yo leo ese pasaje me doy cuenta que es la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque tal vez hoy yo estoy esperando que mi papá venga y me pida perdón. O tal vez yo estoy esperando que el que me hirió, el que me traicionó, venga y me diga, lo siento. Tal vez ese ha pasado cientos de veces a mi lado y me ha visto herido y no ha hecho nada por mí. Pero hay uno que sí lo ve. Hay uno al que yo le importo. Hay uno al que yo le intereso. Hay uno que se va a acercar a mí y me va a decir, yo te quiero cuidar, yo te quiero vendar. Y su nombre es el Espíritu Santo. Ese fue el que se acercó a mi vida. Ni siquiera yo sabía que estaba herido. Él me vio tendido en el piso. Cuando se acercó yo le dije, yo estoy bien. Yo no necesito nada. Me dijo, tú estás herido. Yo necesito cuidarte. Yo necesito vendar tus heridas. Yo necesito derramar mi aceite y mi vino para que tú recibas la sanidad, para que puedas cumplir tu propósito. Cada vez que estoy herido, Él se acerca a mí y me dice, yo te cuido. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en esta mañana, en tu vida y en mi vida. Y fue lo que quiso hacer en la vida de Moisés. Por eso llamó su atención. Y con esto vamos a responder cómo podemos entrar en ese proceso de restauración. ¿Cómo ser restaurado? ¿Cómo recibir esa sanidad para que yo pueda cumplir el propósito de Dios? ¿Cómo curar un corazón que está desangrado de tanta herida? Que ya está a punto de perder la vida. ¿Cómo lograr esa restauración? Pues la Biblia nos dice que el Señor se manifestó a través de una zarza ardiente. Pero la Biblia dice que Moisés fue el que se acercó. ¿Quieres entrar en el proceso de restauración? Tienes que reconocer que lo necesitas. A Moisés le llamó la atención, se acercó a la zarza y cuando se acerca a la zarza que es el espejo de Dios, le habla. En la zarza de Dios hay el espejo, está el espejo correcto para mirarnos. Dios nos ha permitido como iglesia ser restauradores. La palabra que Dios nos dio para empezar la iglesia en Isaías 58, 12, 13 habla de restauración. Yo fui el primero que fui a una zarza a ser restaurado. Dios me llevó y utilizó una persona para restaurar mi vida.
para darme cuenta de que no estaba tan bien como yo pensaba, para comprender que tenía raíces que tenían que ser derribadas y desarraigadas. La zarza, Dios la usó para mostrarle a Moisés quién era. Lo primero que hace Dios es llamarlo por su nombre, reafirmando quién era él. Le dijo: Moisés, Moisés, el lugar que pisas es el lugar santo. Quítate las sandalias, porque este lugar es especial. Es un lugar de restauración. A través del nombre le estaba diciendo: yo te rescaté de las aguas. Yo he tenido un plan para ti. Todo esto hace bien para ti. A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para su bien. En la zarza le dice: tú eres importante. Cuando tú vienes a la iglesia y escuchas mensajes como estos, Dios te está diciendo: tú eres importante. Dios tiene un plan para tu vida. Tú no eres fruto de un encuentro casuístico. Tú no eres fruto de una situación ahí circunstancial. Tú eres fruto del amor de Dios. Porque Dios soñó contigo. Porque Dios te formó en el vientre de tu madre. Dios ahí en el secreto, en lo oscuro de la matriz, con complejidad, con perfección te hizo. ¿Por qué? Porque te ama. Ahí en ese lugar declaró un plan y un propósito para tu vida. Y fue lo que le dijo en la zarza a Moisés: todo lo que has atravesado, todo esto te ayuda bien. No se va a perder nada de lo que has vivido, se va a perder, va a ser para tu bien. En la zarza le recuerda cuál es su llamado. En la zarza le dice: Moisés, tú verdaderamente eres el libertador. Tú sacarás a mi pueblo. Yo estaré contigo. Yo voy a ir contigo. Yo te respaldaré. Y por eso empieza a decirle: mira, si no te creen, haz esto, lo otro. ¿Pero qué usó? Una vara. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Coge la vara, tírala al piso. Porque Dios no desprecia tu pasado. Dios le estaba enseñando a Moisés que aunque él consideraba ese trabajo como algo despreciable, porque en Egipto le habían dicho que eso era despreciable, ser pastor de ovejas era despreciable, Dios le estaba diciendo: tu pasado me importa. Yo a tu pasado lo puedo restaurar, lo puedo sanar y me va a ser útil en el futuro. Porque muchos de nosotros nos atormentamos con el pasado, pero Dios le está enseñando a Moisés que el pasado no se puede cambiar, pero sí se puede restaurar. Y lo que más usó Moisés en los milagros que Dios hizo fue la vara, para recordarle que el pasado restaurado por Dios es poderoso. Tu pasado restaurado, mi pasado restaurado es poderoso para Dios. Dios nos quiere restaurar. En la zarza hay restauración. La iglesia ha dispuesto todo un proceso, una herramienta de las muchas que hay para que tú puedas ser restaurado por Dios. Yo aprendí que la restauración, la sanidad es permanente. Pero lo más maravilloso de ir a la zarza es que sana mi espejo. El espejo de Dios sana mi espejo. Y Moisés dijo: yo verdaderamente, aunque soy tardo para hablar, ahora ya puedo hablar. Así sea a través de otro, pero Dios me va a dar palabra, la palabra de Dios. La zarza nos va a sanar. Pero Dios también va a usar a las personas para sanarnos. El proceso de sanidad también viene a través de la gente. 40 años, no tengo familia, no tengo identidad, no tengo nacionalidad, no soy nada, soy una apátrida, no tengo lugar donde vivir, nada. ¿Y a dónde llega? A un lugar que Dios preparó para él. Llegó a Madián y no llegó a cualquier lugar, llegó a la casa de un hombre llamado Jetro. Dios usó a Jetro para restaurar la paternidad de Moisés. ¿Había tenido papá Moisés? Unos años conoció a su papá, pero luego fue desprendido y fue a vivir a la casa del faraón. Tenía ahí un aparente abuelo, pero no tuvo papá. La hija de faraón lo adoptó, pero llega a donde Jetro, y Jetro ¿qué? Lo acoge como un hijo, lo adopta como un hijo. Le muestra la paternidad de Dios, restaura la manera de él relacionarse con la figura masculina. Y ahora está indirectamente preparándolo para tener encuentros cara a cara con Dios.
Dios usó a Jetro para restaurar la paternidad. Quitó el espíritu de orfandad que había en Moisés. Le dio espíritu de adopción, que es lo que dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo número 8. El espíritu de adopción nos rodea y nos permite decir, Abba, Padre. Pero Dios también usó a Séfora para restaurarlo en su hombría, en su masculinidad. Cuando él llegó, Séfora le dijo a su papá, un egipcio nos ayudó, nos defendió. Ella vio un egipcio. Pero cuando ella se casó con él, vio a Moisés. Vio al verdadero Moisés. Y se casó con él y le dio 2 hijos. Y me llama la atención porque uno ve que los hijos también trajeron restauración a la vida de Moisés. El segundo hijo, Eleazar, dijo, este hijo me recuerda, y dijo, su nombre significa que Dios me defendió de la muerte de Faraón. Cuando yo leo la Biblia y veo a un hombre como José que también fue procesado por Dios. En Génesis 41 dice, y Dios me regaló 2 hijos. El primero, Manasés. ¿Y qué significa Manasés? Dice, Dios me libró de todas mis angustias. Dios va a usar la gente. Dios usa personas para abrazarnos, para ministrarnos, para decirnos que en Él hay sanidad. Y Efraín, ¿qué significa Efraín? Dice, Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. Cuando él veía a sus hijos, ¿qué veía? La restauración. Dios va a usar personas para restaurarte. Va a usar Séforas, Jetros, Manasés, Efraín para restaurarte. Todos recibimos sanidad también a través de las personas. Simplemente tenemos que disponernos. Dios las va a poner en el momento correcto, a la hora correcta, en el lugar correcto. Simplemente tenemos que disponernos. Amén. Entonces quiero orar por ustedes, si me permite, si se puede poner de pie y oremos por esa restauración. Gracias, Señor. Hay una atmósfera de restauración especial hoy. ¿Para quién es la restauración hoy? Para el que se acerca a la zarza. No importa si sea por curiosidad. Moisés por curiosidad llegó, pero salió de ese lugar o empezó a ser restaurado. Ya venía siendo restaurado. Y ahí Dios terminó de completar esa obra poderosa de restauración. Acerquémonos hoy con libertad. La Biblia dice al trono de la gracia. Disponte en tu corazón. Tal vez te puede pasar como me pasó a mí en algún momento de mi vida. Decía, yo no tengo heridas. Pero cuando me acerqué al trono, vi a un hombre tendido. Vi a un hombre desangrándose. Y cuando le miré el rostro, era yo. Yo era el herido. Pero el Espíritu Santo me dijo, no te preocupes. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para vendarte las heridas. Yo estoy aquí para derramar sobre ti aceite y vino. Yo mismo te cuidaré. Yo mismo te cuidaré. Y hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, que derrames tu bálsamo sobre toda herida de abandono en este lugar. Sobre todo sentimiento de tristeza y de soledad. Derrama tu aceite ahora, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Derrama tu aceite y empieza a vendar las heridas del corazón que se siente rechazado por los papás, por los amigos, por los hijos, por el esposo, por la esposa. Toca la herida. Puede arder, puede doler, pero ahí el Señor está trayendo sanidad. Espíritu de Dios, empieza a sanar la herida del trauma, de la noticia que nos impactó, que nos desajustó la vida.
en donde decimos, ese momento cambió toda nuestra historia. Esa infidelidad, ese divorcio, esa noticia devastadora que no esperábamos, trae el bálsamo hoy, Espíritu de Dios. Derrama hoy de tu aceite en esa herida. Derrama tu vino para que no se contamine en el nombre de Jesús y traiga amargura, resentimiento, ira, condenación en el nombre de Jesús. Llévanos a ese mesón, llévanos a ese lugar de cuidados intensivos y restáuranos en esta mañana. Yo le invito a levante sus manos y reciba ahí la sanidad. Hay cosas que solo Dios puede sanar. Hay cosas que solo Él puede sanar. Deje que Él hoy lo unja con aceite. Reciba ahí. Levante sus manos y recíbalo. Él es propicio a la necesidad. Él sabe de qué tenemos necesidad. Deje que en la zarza usted reciba, ahí en la zarza reciba la identidad. Reciba la estima. Porque hoy tal vez la zarza, el Señor en la zarza no está diciendo Moisés, sino está diciendo su nombre. Hoy el Señor está diciendo tu nombre, tu propósito, tu llamado, que eres valioso para Él. El Señor está quitando la tristeza. Hoy toda tristeza se va, toda melancolía, todo pensamiento o deseo de muerte, hoy tú lo quitas de este lugar en el nombre de Jesús. Hoy lo removemos de este lugar. Los complejos, la falta de perdón, la amargura, hoy la derribamos, la desarraigamos de nuestra vida en el nombre de Jesús. Hoy cortamos esa maleza que está impidiendo que la gracia de Dios se derrame en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por los Manasés, por aquellos que has usado para quitar mis angustias. Te doy gracias por aquellos que me recuerdan como Efraín, que tú me has prosperado en la tierra de mi aflicción. Gracias, Señor, por los Eliezer, Eleazar, que me recuerdan que tú me has librado de la mano de Faraón. Gracias por las Séforas, que me han amado a pesar de mis imperfecciones. Gracias por los Jetros, personas que han traído paternidad a mi vida, que han restaurado la paternidad. Gracias, Señor. Y solo ahí por última vez levanta tus manos y recibe. Recibe el bálsamo, recíbelo. Y cree que el que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar. Ten presente siempre que eres de alta estima y de alto valor para Dios. Eres muy importante. Piensa en esto, Dios se tomó el tiempo para hacerte en el vientre de tu mamá. Te hizo con extremada y maravillosa complejidad. Aunque han pasado por tu lado muchas personas que no se han interesado en ti, hay uno que hoy se detiene, te mira con mucho cuidado, con mucha atención y te dice, yo te cuido. Gracias, amado Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme, alma mía, no calles, Él resucitó.